Muchas veces se piensa que la tecnología es acceder a cosas que no son accesibles y bueno, más bien lo que buscamos o lo que intentamos buscar es darle la vuelta a cómo hacemos que las tecnologías u otras pedagogías son herramientas para desarrollar habilidades en las niñas y en los niños y, por supuesto, ayudarles en su desarrollo emocional, cognitivo, social, etc. Entonces, justo esta es la pregunta que nos hemos hecho. ¿Cómo incentivar la creatividad y el aprendizaje de las STEM de una forma lúdica? Algo que realmente a los niños, a las niñas, a los jóvenes les llame la atención para aprender, les llame la atención y que puedan desarrollar este tipo de habilidades. ¿Cómo cambiamos de esta imagen que seguramente muy poquitos han visto esta imagen en sus aulas, ¿verdad? ¿No? De esta idea de que la educación, pues tengo que ir porque, pues, como soy niño, pues me toca ir a la escuela porque me toca ir a la escuela, ¿no? Como si fuera, tengo que. Exacto. ¿Cómo pasamos de esta imagen de ver a la educación, tanto nosotros como quienes estamos relacionados en la educación, quienes damos clases, cómo cambiamos esta imagen a algo como lo que vamos a ver en el siguiente video? ¿Qué pueden ver en estas imágenes? ¿Cuál es la palabra que viene a su mente cuando ven esta imagen, estos videos? Entusiasmo, emoción, diversión, creatividad, pluriculturalidad, vemos mucha diversidad también. ¿Y creen que los niños, las niñas que están en los videos, están aprendiendo algo? ¿Aprendieron algo? ¿Sí? ¿Qué ven ahí en las imágenes? ¿Qué creen que aprendieron los niños y las niñas? Trabajo en equipo, organización, colaboración, respeto, por acá dicen, tolerancia, paciencia, toma de decisiones, cumplir metas. ¿Creen que aprendieron robótica también? ¿Se ve por ahí? Sí, se ve, por lo menos se ve que están ahí trabajando, se están divirtiendo y están disfrutando su aprendizaje. Eso es algo fundamental. Y algo que se ha visto en la educación en términos generales es que cuando involucramos a las emociones en el aprendizaje, hay un aprendizaje mucho más significativo, mucho más potencial, y es justo la propuesta que tenemos nosotros de cómo ver un modelo de aprendizaje de una forma holística. Cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de robótica, cuando hablamos de programación, no solo estamos aprendiendo esos conocimientos técnicos, sino también estamos desarrollando justo trabajo en equipo, colaboración, tolerancia a la frustración, negociación, que bueno, a mí me hubiera gustado mucho aprender a tolerar la frustración y negociar desde chiquito y no hasta edades adultas. Y justo esto, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar distintas habilidades mientras estamos aprendiendo? Y es algo que naturalmente se da.
Nosotros como seres humanos, pues justo estamos trabajando nuestras habilidades cognitivas, nuestras habilidades físicas, creativas, cuando estamos armando algo, cuando estamos hablando incluso, cuando estamos aprendiendo en un aula de clases. Pero el que nosotros podamos desarrollar modelos pedagógicos que tengan esta perspectiva más holística en el que explícitamente desarrollemos este tipo de habilidades, nos da una apertura mucho más grande de cómo desarrollar las habilidades de los niños. Y justo a partir también de metodologías activas, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje a través del juego, que seguramente muchas y muchos de ustedes conocen y aplican. El que la tecnología al final sea un medio, así como estas metodologías, para que los niños, las niñas adquieran conocimientos, pero también desarrollen estas habilidades que les van a permitir adquirir mejor estos conocimientos. Es justo esto, ¿no? Cómo le damos un sentido a lo que están aprendiendo y precisamente la robótica, pues además de haber estado o estar de moda desde hace varios años, no solo es eso, sino que nos permite de una forma muy, muy concreta el que podamos desarrollar este tipo de habilidades en las niñas y los niños. Y cuando hablo de esto, hablo también de cosas que se ven en las materias en el día a día, las matemáticas, las ciencias naturales, el lenguaje, la literatura. Todo esto lo podemos desarrollar porque justo estas propuestas educativas se basan en que precisamente las tecnologías, como lo han platicado desde el día de ayer, son herramientas que nos sirven para desarrollar estas habilidades y no fines en sí mismos. Y cómo ha venido este progreso a lo largo de los últimos años en el área sobre todo, por ejemplo, de la robótica y de la tecnología. Pues bueno, en la enseñanza tradicional se ven las materias de cierta forma aislada, ¿no? Entonces tenemos la clase de matemáticas, la clase de ciencias, de humanidades, de tecnología, etcétera. Poco a poco, en los 90s, yo sé que muchos de ustedes no se acuerdan porque eran muy jóvenes, o éramos muy jóvenes en los 90s, pero pues vino el boom de la computación, ¿no? Entonces todos teníamos que aprender computación. ¿Por qué? Porque era la computación, ¿no? Y había computadoras. Y entonces empezaron las clases de computación justo como un objetivo, ¿no? Aprender computación. Pero por ejemplo, ahora pues nosotros utilizamos las paqueterías, utilizamos hacer presentaciones, utilizamos el Internet, no para aprender a utilizar el Internet, sino para buscar información de otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto se fue transformando y esto fue lo mismo que pasó con la robótica, ¿no? Al principio la robótica era, hay que aprender robótica porque es lo de hoy, es lo nuevo, es lo distinto. Pero no solo es eso, sino es cómo transformamos el aprendizaje de la robótica desde hace pues ya varios años a modelos integradores, a modelos, por ejemplo, metodologías como las metodologías STEAM, que busca que la enseñanza de las materias, la enseñanza de los distintos aprendizajes, utilice las herramientas, ¿no? Así como la computadora es una herramienta, la robótica es una herramienta, independientemente de cuál sea el set que nosotros estemos utilizando. Y seguramente han escuchado mucho al respecto del modelo de las STEM o de las STEAM, que no solo es un acrónimo de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, no solo es como si le estuviéramos echando porras a las STEAM, ¿no? Sino es un modelo integrador que busca, por ejemplo, a partir del aprendizaje basado en proyectos u otras metodologías, resolver problemas de la vida cotidiana, resolver problemas en el que nos enfrentamos todos los días. Por ejemplo, ¿cómo podemos ayudar a cuidar a la población de abejas a nivel mundial? Es un gran problema que tenemos actualmente. Las abejas están ahí en el límite de estar en peligro de extinción y es uno de los animales más importantes de nuestro hábitat a nivel mundial. Esa es una pregunta, es un problema que tenemos todos. ¿Cómo a través de la ciencia, de la tecnología, de las STEAM, por supuesto de la robótica, podemos ayudar a resolver esos problemas? Y es precisamente con las habilidades que se desarrollan de manera holística en este tipo de metodologías. Creo que no se alcanza a leer muy bien, pero cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de indagar, de conocer, de experimentar sobre el problema que estamos enfrentando, ¿no? Por ejemplo, en este caso el de las abejas. Cuando hablamos de
matemáticas, cómo medimos, calculamos, optimizamos a lo mejor alguna solución que estemos pensando para cuidar a las abejas y eso tenga una utilidad práctica. Cómo estamos hablando, cómo le contamos a otros sobre la solución que estamos pensando a este problema. No solo se trata de crear soluciones, sino compartirlas con el mundo, que los niños puedan compartir lo que están aprendiendo. Entonces, todas estas habilidades que se desarrollan, por ejemplo, con la robótica o con las metodologías STEAM, buscan estas habilidades integrales que se puedan desarrollar para resolver problemas concretos específicos que vemos en el mundo. Y ahí es en donde entra la creatividad, ahí es en donde entra la innovación, donde entra la tecnología. Como a partir de estos problemas concretos, de estas necesidades concretas que podemos ver, y aquí es un ejemplo a lo mejor muy general, ¿no? Cómo ayudamos a las abejas, pero pudiera ser cómo ayudamos a alguna problemática que esté dentro de mi escuela, dentro de mi comunidad, en mi mismo salón, ¿no? Por ejemplo, un proyecto que alguna vez realicé con alguno de los alumnos en robótica fue cómo mejoramos nuestro salón. ¿Qué les gustaría para mejorar nuestro salón? Y lo primerito que me decían siempre los niños era justo lo que estamos haciendo ahorita, que usted no esté aquí enfrente, que todos podamos compartir, que todos nos podamos ver, porque luego no lo vemos, porque luego no lo escuchamos. Y ahí justo empieza la creatividad. Ok, ya, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué podemos ayudar o qué podemos proponer para ayudar, en este caso, por ejemplo, a crear un mejor salón, ¿no? Y encontrar esas soluciones que permiten que los niños y las niñas utilicen su creatividad para resolver estos problemas. De eso va. Y a partir de todo esto, hemos visto que hay 5 características que este tipo de modelos o este tipo de aprendizajes requieren o que tienen para poder ser exitosos. Y se los voy a mostrar justo. 1, la curiosidad, el que podamos fomentar la curiosidad en las niñas y en los niños, que puedan, a partir de una pregunta, a partir de un problema, a partir de una necesidad, buscar, crear, utilizar lo que tengan disponible a la mano para crear soluciones distintas, para proponer cosas distintas, a partir de su curiosidad y de la curiosidad nata que todos tenemos como niños y niñas. Algunos ya no somos tan niños o niñas, pero eso, buscar esa curiosidad para poder desarrollar este tipo de habilidades. El preguntarse cómo funcionan las cosas. ¿Quién de aquí alguna vez desarmó algún radio, alguna computadora, por ahí? No sé si a ustedes también los regañaron, pero a mí también. Pero descubrimos un mundo. Cuando abrimos las cosas, descubrimos un mundo que no conocemos, que no sabemos. No sabemos qué es ese cablecito, para qué sirve, ¿no? Sobraban tornillos cuando lo volvías a armar, ¿no? Entonces esa curiosidad es la que podemos desarrollar. Otra parte es que el conocimiento sea útil y divertido, que realmente, y ustedes seguramente lo ven en el día a día, es si los niños, las niñas, los jóvenes ven que ese conocimiento que están aprendiendo en el momento sirve para algo, es mucho más divertido y mucho más, se ancla muchísimo más en este aprendizaje que tenemos en las niñas, en los niños. Y justo a partir de la diversión, a partir de explorar el cómo ellos se pueden divertir, y no solo para ganar competencias o no solo para destacar, sino para adquirir estos conocimientos y estas habilidades. ¿Cómo pueden, con lo que tengan a la mano, buscar la utilidad de esos conocimientos y crear proyectos, crear soluciones, crear alternativas? Otra de las características es justo el desarrollo emocional que se busca en este tipo de programas o este tipo de metodologías. Y les voy a contar un caso particular de algunos alumnos que tuvimos hace algunos años. Cada que veo el año me siento cada vez más viejo. En 2011, por ejemplo, estos son unos niños, en ese momento niños, ya ahorita son adultos, que se preparaban para una competencia, por ejemplo, ¿no? En el 2011 se prepararon, hicieron su proyecto es ese que se ve ahí en la imagen del lado derecho, que era una especie de silla de ruedas automatizada.
para uno de los concursos. ¿Y cómo creen que les fue? ¿Bien? ¿Mal? ¿Quién sabe? Bueno, quedaron en último lugar. El último lugar de la competencia en la que participaron les fue fatal, se pusieron muy nerviosos, al final el robot no funcionó como ellos esperaban porque no sabían bien cómo programarlo, pero lo volvieron a intentar al siguiente año. En el 2012 lo volvieron a intentar y crearon este proyecto que era le llamaron el frutalizador. Este frutalizador lo que hacía era mantener las frutas más frescas sin utilizar refrigeración, porque pues también la refrigeración tiene más costos, afecta también a las frutas, a las verduras, etc. Lo volvieron a intentar y en el primer evento regional, ¿cómo creen que les fue? Ya no les fue tan mal como el año pasado, pero se quedaron más o menos a la mitad del proyecto, ¿no? Entonces, mejoró, efectivamente, vieron cuáles eran sus áreas de oportunidad, sin embargo, pues todavía no lograron. ¿Y qué creen? Lo volvieron a intentar al siguiente año. Al siguiente año crearon una aplicación para ayudar a las personas de la tercera edad a utilizar la tecnología de una forma más fácil, ¿no? Ahí, imagínense, 2013, pues no era tan común el uso de las aplicaciones celulares y mucho menos, por ejemplo, para quienes a lo mejor no ven muy bien o no tienen la experiencia de utilizar un teléfono celular. Entonces ellos buscaron una nueva problemática y propusieron hacer una aplicación de Android para ayudar a las personas de la tercera edad. ¿Y cómo creen que les fue? Pues ya no les fue tan mal, pero tampoco les fue tan bien. Entonces, en el tercer intento, casi lo logran, pero todavía les fallaban algunas cosas. Pero ellos seguían insistiendo en que querían no solo ganar una competencia, que eso obviamente es un buen motivante, sino querían superar a su yo del año pasado y justo crear nuevas alternativas y nuevas experiencias. Se pusieron a aprender cosas nuevas, ya no se ven tan niños, ya pasaron varios años. Se pudieron aprender cosas, se pusieron a desarrollar nuevos robots cada vez más complejos, con nuevas tecnologías, se pusieron a investigar y en 2013 participaron en una competencia, tuvieron la oportunidad de participar en una competencia en la NASA. Una competencia en donde programaron un robot. Ya si se ven es un robot cada vez más complejo del primerito que vieron, que era una silla de ruedas ahí con popotes y cartón. Desarrollaron un robot, en este caso era un robot que ayudaba a las exploraciones en Marte. De eso se trataba la competencia en la NASA. Y ayudaba lo que buscaba es que pudieran ayudar de una forma muchísimo más barata las exploraciones en Marte. ¿Y cómo creen que les fue? Pues justo ahí están, ahí ven su cara de Héctor ahí bien sorprendido. Justo participaron en la NASA, fueron con su robot a presentarlo y quedaron en el segundo lugar a nivel internacional en la competencia de robótica de la NASA. Y justo de esto habla, ¿no? De ese desarrollo emocional que en este caso es un caso de éxito, pero de cómo, y eso aplica para todos en la vida diaria, ¿no? Cómo a lo mejor a la primera no te va a salir, a lo mejor te falta desarrollar alguna habilidad, a lo mejor necesitas conocer algo más de programación en este caso, por ejemplo, y lo volvieron a intentar y a la primera no le salió, y a la segunda no le salió, y a la tercera tampoco le salió, pero lo intentaron, lo desarrollaron y lograron su objetivo, que en este caso era participar. No sé si, como pequeño paréntesis, no sé si han escuchado la historia de José Hernández, uno de los astronautas mexicanos, de los que viajó al espacio. Él aplicó para poder ser astronauta 15 veces, durante 15 años seguidos. Y hasta el año 15 lo aceptaron como astronauta y fue cuando viajó al espacio. Entonces, bueno, eso nos habla justo de cómo podemos utilizar este tipo de metodologías para desarrollar emocionalmente a nuestras niñas y niños. Este es un caso de una competencia, pero también puede ser con algo muy concreto, ¿no? De qué les gusta, cómo motivarse,
quienes han tenido la experiencia de desarrollar la robótica, no me dejarán mentir, muchas veces los niños utilizan la robótica como algo que los motiva a llegar a la escuela al siguiente día. Que dicen, yo quiero ir a la escuela porque mañana me toca robótica, ¿no? O mañana me toca programar un robot. Y bueno, en este caso puede ser la robótica, pero podemos buscar cualquier herramienta que nos permita desarrollar a los niños y a las niñas en este tipo de conocimientos, en este tipo de habilidades. Creo que ya se me acabó la pila de esto. ¿Puedes ayudar? Muchas gracias. Por otra parte, justo esta creatividad, ¿no? Esta creatividad en la que buscamos que ellos puedan desarrollar estas habilidades. Por acá, por ejemplo, en esta fotito, una de las actividades que tuvimos el año pasado con niñas y niños aquí en Sonora, en donde, bueno, buscan a partir de estas habilidades de forma creativa desarrollar y, por supuesto, también desde una perspectiva muy, muy inmersiva y muy inclusiva, que cualquier persona, sin importar su circunstancia económica, social, de habilidades, pueda desarrollar este tipo de programas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, hace algunos años, desarrollamos este proyecto con los centros de atención múltiple, que justo trabajan con niños, niñas y jóvenes con algún tipo de discapacidad motriz, física, intelectual, y programaron sus robots, ganaron la competencia nacional. Uno de los equipos, justo el que está en la fotografía, también ganó una de las competencias nacionales. Y bueno, justo nos permite eso también, incluir de la mejor forma posible, no siempre se puede, pero de la mejor forma posible, el que cualquier persona pueda desarrollar estas habilidades. Y bueno, por supuesto también, nada de esto es casual. Esto implica muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo de personas como ustedes que están dedicadas a la educación y que esa creatividad está ahí en las niñas y en los niños, pero que son justo las y los docentes quienes dan esa chispa para que la creatividad se pueda desarrollar, puedan divertirse, puedan generar proyectos distintos y, por supuesto, una parte muy importante, solucionar problemas sociales. Es algo que este tipo de proyectos nos permite, que una vez más el conocimiento sea útil, sea divertido, pero que nos sirva para solucionar alguna problemática, que nos sirva para que los niños y las niñas, una vez más, vean la utilidad de lo que están aprendiendo, no solo se diviertan, sino también lo apliquen a su cotidianidad, en sus comunidades, en sus escuelas y, ¿por qué no?, pues en la sociedad en general, ¿no? Entonces, pues justo la robótica, la creatividad nos permite desarrollar todas estas habilidades de una forma muy, 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 muy directa. Y afortunadamente hemos tenido, gracias al apoyo de muchísimos aliados, por supuesto, la Secretaría de Educación aquí en Sonora y también de otras entidades gubernamentales, este tipo de programas en Robotics que llevamos, en Robotics y en Fundación Robotics, tienen presencia en 30 estados de la República. Por ahí, si conocen a alguien en Zacatecas y Michoacán que quiera impulsar este tipo de programas, solo nos faltan esos dos para pintar todo de azul. Pero bueno, hemos tenido justo esta fortuna de que cada vez sean más niños y niñas. Aquí, por ejemplo, en Sonora, en el 2017 aproximadamente, comenzamos con 10 escuelas, después pasamos a 20, a 34. Entonces, cada vez, cada año, vamos impulsando a más niños y niñas con este tipo de metodologías. Y este año tenemos una meta que queríamos compartirles a todos ustedes, que ya estamos muy cercanos de lograr con este tipo de programas. Estamos cerca de alrededor de 900 centros educativos en todo el país y más de 40,000 niños y niñas en todo México. Por supuesto, hay un buen porcentaje aquí en Sonora que participan en estos programas y que, bueno, más allá de números o más allá de este gran impacto, que la verdad es que 40,000 niños y niñas es bastante, es bastante, y por supuesto muchísimos, miles y miles de docentes que hacen que todo esto sea posible. El objetivo, más allá del número, es precisamente que podamos impactar de manera positiva a nuestras niñas y niños, que podamos disminuir la brecha, una brecha que es real del acceso a la tecnología en nuestra sociedad,
pero también que lo hagamos de forma divertida, que lo hagamos de una forma en que todos, sean los niños, seamos nosotros, podamos disfrutar el aprendizaje, que le demos nuevamente al aula ese papel que tiene de la utilidad social del aprendizaje de los conocimientos y, pues bueno, la robótica, las STEAM, es un medio que funciona muy bien para desarrollar esta creatividad.